Tras el anuncio de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador sobre la revocatoria de visas a jueces y funcionarios del sector judicial por el presunto delito de corrupción, desde el Consejo de la Judicatura ya hubo un pronunciamiento este martes. A través de un comunicado oficial se explica que la entidad solicita la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que realice el contacto con la Embajada americana para el intercambio de información mutua con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura. El mismo comunicado agrega que a través de los canales regulares y con base en el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas. Además indica que se seguirán implementando políticas y acciones enmarcadas en la lucha contra la corrupción, en los ejes disciplinarios, evaluación y selección, así como capacitación en ética e integridad judicial. Para el analista internacional y catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil, Carlos Estarellas, la situación es grave porque a breves rasgos se evidencia un alto nivel de penetración de la corrupción en las instituciones. Porque tenga la seguridad que Estados Unidos no canceló las visas sin tener las pruebas necesarias. Entonces es urgente que actúe el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Que sorprende y hasta resulta aparatoso que la justicia ecuatoriana tenga que solicitar información a otro país de su propia realidad nacional. Asegura que hay que investigar con más acuciosidad. Que lo conoce el gobierno americano, pero no lo conoce el gobierno ecuatoriano o el Ecuador sobre los actos de corrupción. Pero habría que investigar. Pero si todos los días hay denuncias en contra de ciertos jueces y de ciertos fiscales, pues habría que investigar el patrimonio de ciertos jueces y de ciertos fiscales. Que hay que aplicar la ley sin dilación alguna sostiene que el Consejo de la Judicatura, en lugar de preguntar, debe actuar. Es que ese comunicado demuestra que nosotros vivimos en el país del nunca jamás. El preguntar sobre las visas. Debería actuar el Consejo de la Judicatura. Si no, debería de irse. Si no puede cumplir sus funciones, debería de irse. La Embajada de los Estados Unidos advirtió que continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas, así como las nuevas solicitudes para denegar y revocar visas que se consideren inadmisibles. El presidente de Colombia, Iván Duque, ofrece cooperación a Ecuador en las investigaciones realizadas en relación al caso Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, quien manejaba supuestas importaciones ficticias en el país. Este martes, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con la Comisión de Fiscalización Ecuatoriana en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano, para analizar la entrega del documento por parte de esta delegación al mandatario del vecino país. En este informe, que recopila la información de las presuntas actividades ilícitas realizadas por el colombo venezolano Alex Saab, quien además de ser considerado el testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos. Duque ofrece colaboración transnacional en las investigaciones a realizarse a futuro. Usted le hará también la entrega a la Fiscalía General de la Nación de Colombia el día de mañana. Nosotros daremos también los traslados que nos corresponde por ley y activaremos todos los protocolos de colaboración que requiera la Justicia del Ecuador, la Comisión de Fiscalización, para seguir adelante con esta importante investigación y tener las sanciones ejemplarizantes a que haya lugar. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, explicó que el caso Saab pone en evidencia operaciones delictivas a través del sistema de pago Sucre, creado en 2009 por los gobiernos del presidente Rafael Correa y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fue un punto de quiebre para facilitar que una empresa de papel, creada 5 días antes, aquí en Bogotá, me refiero a Fondo Global de Construcción de Alex Saab y Álvaro Pulido, opere desde Ecuador. Esta empresa no exportó una sola casa a Venezuela, me refiero a Fondo Global de Construcción Colombia. Es decir, fue una empresa de fachada. El objetivo de Alex Saab y Álvaro Pulido y el objetivo del chavismo era apropiarse, señor presidente, de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano. El Ecuador fue víctima de un asalto de las reservas, porque el único país
que tenía dólares y que tiene dólares en la región es Ecuador. Además, se ratificaron vínculos con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien según el informe fue clave para que Foglocons, empresa creada por Alex Saab, opere en el Ecuador. Córdoba negó de forma vehemente su implicación con el caso en su cuenta de Twitter, expresando lo siguiente. Un tal Fernando Villavicencio, un politiquero de derecha del Ecuador, viene a montar una pantomima barata contra mí. Su odio contra el expresidente Correa lo lleva a arrastrar a todo el mundo sin mirar a quién. El mandatario colombiano Iván Duque agregó que en este caso se dará una aplicación inmediata a la ley de moralización, pensada para sancionar a directivos de empresas participantes de actos de corrupción en este país. Una ley muy importante que nos permite levantar velos corporativos y buscar sanciones a gestores y a directivos de empresas que se prestan para entramados de corrupción. Dado que esta norma ha sido recientemente aprobada por el Congreso de Colombia, le daremos también aplicación inmediata en este caso, con la colaboración y la coordinación de las autoridades de todos los países que tenemos el claro deseo de llegar a la verdad sobre el entramado criminal transnacional de Alex Saab. Por otro lado, los asambleístas representantes de la Comisión Ecuatoriana de Fiscalización presentarán las nuevas pruebas recopiladas con el respaldo del presidente colombiano el próximo miércoles, para que se investigue de esta manera a Piedad Córdoba y a otros políticos con vínculos en el caso Saab. En los próximos días, Ecuador experimentará sus semanas más críticas de esta nueva ola. Así lo ha anunciado la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien además detalla que también se espera que la variante Omicron desplace a la Delta, que es la variante que lleva a UCI a la gran parte de la población que la contrae. Esto mientras que en Guayaquil los altos índices de contagios producen que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aperture otro punto de validación para los certificados médicos. Esta y la próxima semana serán los periodos más críticos de esta nueva ola de contagios por el coronavirus. Así lo señaló la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien además indicó que la gran parte de los casos registrados corresponden a la variante Omicron, que es considerada más contagiosa. Sin embargo, no descarta presencia de otras cepas. La variante Delta, que es la que más complicaciones nos da más hospitalizaciones, casos graves y casos de UCI. Poco a poco, esta semana, la Omicron irá desplazando la Delta, pero la próxima semana esperamos que ya no exista Delta en el país, pero en estos días todavía tenemos los casos más complicados, son de Delta, y también sospechamos y estamos haciendo la investigación de que los cuadros que se encuentran en terapia intensiva también son de Delta. La funcionaria expresó que en cuanto a la ocupación de camas COVID, existen 1.365 asignadas y 609 están ocupadas. En cuidados intermedios están asignadas 97 y ocupadas 2. Y en UCI, de 473 camas asignadas, 304 están llenas. Nosotros tenemos en nuestro plan de contingencia que cuando el 80% de esas camas se encuentran ocupadas, ampliamos el espacio de hospitalización para admitir más pacientes. Eso lo hemos hecho tanto para hospitalización como en cuidados intermedios, en cuidados intensivos y en cuidados intensivos pediátricos. Entre las provincias con alto índice de mortalidad debido a la COVID-19 se encuentra Pichincha, Azuay, Manabí, El Oro y Guayas. Actualmente la principal causa de falta de los empleados a sus puestos de trabajo es por contagios de COVID-19. Debido a esto, se incrementó las solicitudes de validación de certificados médicos particulares. Por ello, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aperturó un nuevo punto de atención en la Ciudadela Bolivariana. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pueden venir para poder revalidar sus certificados médicos particulares. Tenemos atendiendo 4 módulos para que tengamos una atención rápida. Llevamos media hora de atención y ya tenemos 50 turnos atendidos. Estamos tomando todas las vías de seguridad. Tenemos 2 salas de espera de pacientes COVID y no COVID. Hace una semana se reportaron aglomeraciones en varios dispensarios del IES, pues afiliados con COVID positivo o con síntomas relacionados acudieron a realizar el trámite que les permite acogerse al reposo médico. Que use mascarilla que sellen la cara, sea esta NK, sea este N95, porque si tú tienes mascarilla quirúrgica que te dejan entreabierto la región de las mejillas, probablemente por ahí tú puedes tener transmisión
De igual forma, el especialista recuerda a la población que si usted tuvo contacto con un COVID positivo, lo primero es autoaislarse y esperar mínimo 5 días para poder realizarse una PCR. Y si es Omicron, probablemente los síntomas van a aparecer entre el tercer y cuarto día. Si es una cepa delta, una variante delta, a veces puede demorar hasta el sexto o séptimo día. Por eso es que se dice que si tú no tienes síntomas, primero autoaíslate y espera mínimo el quinto día para que tú te hagas una prueba de PCR, probablemente. Pero si usted ya presenta síntomas, puede acudir a realizarse una prueba de antígeno, que es más económica y rápida, dice el clínico infectólogo. Y es que la prueba que deberíamos hacernos inicialmente es la que se conoce como prueba de hisopado nasal para antígeno, que tú debes de hacerla dentro de los 5 primeros días de síntomas. El médico recalca que el periodo de cuarentena para un paciente que se contagia en un país en donde las variantes predominantes son la Delta y la Omicron, como es el caso de Ecuador, el periodo de cuarentena desde el inicio de síntomas es el siguiente. Tú todavía tienes que mantener aislamiento de 7 a 10 días, pero la prueba de PCR todavía puede estar positiva, incluso hasta 30 días, y se dice que puede ser hasta 60 días posteriores, pero la interpretación pasa en saber si esta detección del SARS-CoV-2 es un virus viable o no viable. Es decir, si aún transmite o contagia, o ya no. Y en cuanto a la inoculación, una vez que los síntomas estén ausentes, la persona ya podrá inocularse con la dosis de refuerzo. Tú tranquilamente puedes posteriormente vacunarte, ¿no?, con la dosis de refuerzo, porque no sabemos exactamente si vas a tener o no vas a tener protección, ¿no?, o durante qué tiempo lo vas a tener. Y es que el desconocimiento de la inmunidad de luego de tener Omicron se debe a que la variante es nueva. En abril del 2021, el expresidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria por la pandemia. Además, porque esta era una disposición de la Corte Constitucional. A pesar de que el análisis del documento ya inició en el Legislativo, el presidente Guillermo Lasso retiró la propuesta el pasado 12 de agosto y anunció que en pocos días mandaría otro proyecto. Eso, hasta la fecha, no ha ocurrido. Y el Pleno de la Asamblea Nacional desarrolló el primer debate del texto trabajado por la Comisión de Salud, casi 2 años después de que el primer caso de COVID-19 fue detectado en el Ecuador. Es brindar de las herramientas necesarias a las autoridades para que dentro de un Estado constitucional de derecho podamos enfrentar a la pandemia. El proyecto de ley tiene como objetivo regular la gestión de comités de operaciones de emergencia, implementar control a la movilidad y uso de espacios públicos, además de aforos en los diferentes establecimientos de actividades comerciales. Esta ley no restringe derechos, sino que se encarga de limitar algunas libertades. Esto ha sido ratificado por varios de los mejores constitucionalistas del país. No otorga un cheque en blanco al COE. Esta entidad se limitará a coordinar, repito, coordinar acciones de las instituciones de diferentes niveles de gobierno. Al ser el primer debate, los legisladores hicieron una serie de observaciones relacionadas con el abastecimiento de medicinas en hospitales, la responsabilidad y financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados y la disposición de feriados. Ahora sufrimos de COVID, pero si es que pensamos a futuro, lo que debemos hacer es responsablemente crear una normativa que pueda amparar, Dios no quiera, aquello que probablemente vamos a enfrentar más adelante. Debería ser obligatorio que el Ministerio y el IES compren las medicinas. Ah, sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se van a comprar? Pero uno de los puntos más cuestionados fue el de las sanciones y multas que se cobrarían en caso de no cumplir con la ley y llegan hasta un salario básico unificado que a la fecha es de $425. El pueblo ecuatoriano no soporta más tocarles el bolsillo a todos los ecuatorianos con sanciones pecuniarias, arbitrarias y excesivas. Y en un artículo ponerle una sanción o multa a los que están enfermos. Quiero saber quién va a controlar que alguien enfermo no salga de su casa. ¿Van a tener un policía en cada casa? Todas estas observaciones serán analizadas por la Comisión de Salud e incluidas en el informe para segundo debate que será votado en el Pleno de la Asamblea Nacional.